algo así, no me acuerdo, Como pero Ah, era... operar ejercicio de ejes con tensión. inclinación. Ya. Menos mal vimos ese ejercicio la semana pasada. Sí, Así que por ahora ahí, voy pero... a... Sirvió Ese para era- hacer esta idea. El ejercicio que vimos en la tutorial de la semana pasada era como el facilito, ahora la materia que nos pasó el profe era como un sacacabezas. No, sí, Pero para entender a qué iba el profe. hay Sí. ejercicios que realmente van escalando tanto que igual cuesta plantearlo desde cero. Ya, entonces, no sé si se ve la presentación. Ya, Sí, sí se ve. vamos a dar inicio a la ayudantía número 9 de la asignatura de Física Mecánica 1, ya acercándonos a lo que es su prueba parcial número 2, ¿cierto? Que es la próxima semana. Entonces, en virtud de esto, es que obviamente también, como fue la semana pasada, en esta semana vamos a tener dos sesiones. O sea, la sesión común y corriente del día lunes y a su vez también una sesión el día miércoles para seguir viendo distintos ejercicios, ¿ya? Entonces, para detallar un poco los objetivos de la sesión, al igual que todas las sesiones, son básicamente los mismos, ir desarrollando los diferentes ejercicios que les traje preparados para la sesión y sumado a ello también, obviamente, cuando vamos paralelamente, digamos, y en consonancia con la resolución de los ejercicios, ir entregando diferentes tips y diferentes metodologías para resolver los ejercicios. Y obviamente en base a eso es que se van a ir retroalimentando a través de las diferentes dudas que vayan surgiendo. En este sentido, y como siempre ha sido, en cualquier momento de la sesión, se pueden hacer consultas respecto de algún cálculo, alguna fórmula, o simplemente también yo doy el espacio cada cierto rato de si hay alguna duda, ¿ya? Entonces, vamos a partir con este ejercicio, que si bien no lo coloqué en el set de ejercicios que les mandé, igual decidí colocarlo por la sencilla razón de que tiene ciertos aspectos que es bueno considerar, ¿ya? Aquí dice que en la figura se tiene un bloque de masa M que cuelga de una cuerda ideal. O sea, tenemos un bloque, por así decirlo, y este bloque cuelga de una cuerda, y a su vez esta cuerda está unida a una cuerda sujetada desde una superficie horizontal de tensión T1. O sea, a su vez esta cuerda de acá está sujetada a una cuerda que está en una superficie horizontal que es acá. Y también a otra cuerda en una superficie vertical, ¿ya? Y aquí nos indican que tenemos diferentes tensiones porque evidentemente son diferentes cuerdas y nos dan evidentemente también el ángulo que se produce entre esta cuerda que sujeta el cuerpo y la cuerda de la superficie horizontal que está acá. Este ángulo es de 45 grados, ¿ya? Entonces nos piden encontrar el valor de la tensión de cada cuerda para que el bloque se mantenga en reposo, ¿ya? Recordemos que son tres cuerdas, tenemos esta cuerda de acá que sostiene este cuerpo, tenemos la otra cuerda que está atada a esta cuerda, pero que está sujeta a una pared, y también esta tercera cuerda, por así decirlo, que está sujeta acá. Entonces tenemos tres cuerdas y por lo tanto tres tensiones, ¿ya? Y lo que nos piden es saber cuáles son esas tensiones para que el bloque se encuentre en reposo, sabiendo fundamentalmente que eso va a ocurrir cuando estén en un proceso de tensión, o sea, cuando no haya movimiento. Entonces, no sé si te aquí hay alguna duda de cómo se ve el ejercicio o si entienden cómo lo formulamos. Ya, ¿Con cuerda ideal a qué se refiere? que bueno, significa que las cuerdas son de masa despreciable, o sea que se puede suponer que la masa no afecta como al proceso, Ah, ¿ya? ya. Entonces, obviamente, tenemos que trabajar con el diagrama de cuerpo libre del cuerpo. En este sentido, el cuerpo tiene ciertas tensiones, tiene la tensión 3, ¿cierto? La tensión 3 tiene también un peso y también tiene una componente de la tensión 1 y tiene una componente de la tensión 2. Entonces, por así decirlo, esas son como las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. O sea que a la imagen que tenemos en el diagrama,
simplemente tenemos que añadirle, por así decirlo, el peso, ¿ya? Y tenemos que ver, obviamente, el tema de la sumatoria de las fuerzas en el eje X y en el eje Y. Dice que para que el bloque se encuentre en reposo, todas las fuerzas tienen que sumar 0. Y ahora tenemos que ver el tema de eje X y tema de eje Y, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que ver que en el caso del eje X, por así decirlo, qué fuerzas tenemos y qué fuerzas tenemos en el eje Y, ¿ya? Entonces, si por ejemplo suponemos que este es nuestro eje X y que este es nuestro eje Y, en el eje Y, claro, tiene la fuerza, por así decirlo, del peso, tiene la fuerza de la tensión 3 y también tiene una componente de la tensión 1, ¿ya? Y en el eje X tiene la tensión 2 y una componente de la tensión 1. Entonces nosotros podríamos decir en primera instancia que en el bloque, por así decirlo, actúa en primera instancia solamente el peso y la tensión de la cuerda que está asociada al bloque, ¿ya? Porque recordemos que finalmente la cuerda que sostiene el bloque es solamente la cuerda 3. No hablamos, por ejemplo, de estas otras cuerdas que sujetan a la otra cuerda, por así decirlo. Entonces, esta es como la primera ecuación o la primera equivalencia, de que, claro, en este caso, si consideráramos solamente el bloque, claro, ahí tendríamos el peso y tendríamos la tensión. Pero después tenemos que estudiar la intersección de las tres cuerdas. Entonces, hablamos de que son cuerdas distintas y por tanto no podemos hablar de que sean las mismas tensiones. Entonces, tenemos que hacer el tema en el eje X y el tema en el eje Y. Entonces, en el tema en el eje X, nosotros tenemos en primera instancia la tensión 2, ¿cierto? Tenemos la tensión 2 y tenemos también una componente de la tensión 1, que solamente la componente, por así decirlo, de este eje, o sea, esta parte de acá, si nosotros la tensión 1 tuviéramos que dividirla en ejes, ¿cierto? Esa es la tensión 1, tiene una proyección en el eje X y tiene una proyección en el eje Y, ¿cierto? Y aquí tenemos el ángulo de 45 grados. El tema está en que solamente nos importa este lado, porque es la parte en X. Solamente nos importa este lado de acá. Y obviamente tenemos que recurrir a la trigonometría, sabiendo que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, respecto a este ángulo de 45, este X es opuesto o es adyacente. Adyacente es que esté formando el ángulo. Entonces ahí nos damos cuenta que está en este ángulo de 45 grados la componente en X, que es esta de acá. Entonces por eso aplicamos coseno, ¿ya? Y entonces, obviamente aplicamos el coseno de 45 grados porque porque finalmente es el ángulo que nos dan. Y ahora para el eje Y también tenemos que hacer lo mismo e ir viendo cuáles son las fuerzas que actúan, ¿ya? En este caso tenemos la tensión de la cuerda y tenemos también el peso hacia abajo, pero obviamente como ya vimos de acá, son iguales. Entonces, aquí qué es lo que tenemos que ver. En el eje Y fundamentalmente vendría a ser la componente ni de este ángulo, que está acá. Y como es opuesta al ángulo de 45 grados, aplicamos el seno. Seno de 45 grados. Y en este caso son de sentidos contrarios, por tanto al igualarlo quedan con sentidos iguales. Sería T1 seno de 45. Eso es menos la tensión. En este caso no es tensión 3, o sea, se podría nombrar como tensión 3, pero el libro la pone como TM, que es como la tensión de la masa, que es como de esta cuerda de acá. Y eso igual a 0 y obviamente al pasar para el otro lado eh, queda simplemente esta expresión. Entonces aquí si descomponemos en los ejes,
vamos a encontrar las equivalencias. El tema es que aquí, si bien esto es igual al peso, no colocamos el peso porque lo que nos interesa para que el sistema esté en reposo es que la intersección de las tres cuerdas, porque la unión de las tres cuerdas hace que este sistema se encuentre en reposo, ¿ya? Entonces por eso no añadimos el peso en este diagrama. Ya no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Qué significaba TM? Es como la tensión, podríamos nombrarla como tensión 3, pero le coloca Tm porque finalmente es como la cuerda que sostiene esta masa. Ah, Pero técnicamente le podríamos decir T3, que al final es un nombre, ¿ya? Y ahora, si nosotros vamos a la calculadora, tanto el seno como el coseno de 45 grados es raíz de 2 partido por 2. Bueno, que es lo mismo que acá, que 1 partido raíz de 2, porque esto se racionaliza. Y al racionalizarlo queda raíz de 2 partido 2, así que es lo mismo. Entonces, cuando tenemos las ecuaciones, donde nosotros tenemos el coseno y el seno, colocamos raíz de 2 partido 2. Y ahora simplemente despejamos, por ejemplo, de la primera ecuación o de la segunda ecuación, podríamos colocar T1 por seno de 45 igual a Tm. Podríamos colocar T1 por raíz de 2 partido por 2 igual a Tm. Y recordemos que Tm es masa por gravedad. Entonces ahí nos podría quedar que T1 es igual a 2, T1 es igual a 2 Tm dividido raíz de 2. Y obviamente esto también podemos multiplicarlo por raíz de 2. Y raíz de 2 también aquí. Y simplemente acá eliminamos los dos. Y nos va a quedar 2Tm raíz de 2 dividido por 2. Y nos va a quedar simplemente esta expresión de acá. ¿Ya? Y recordando que Tm igual a masa por gravedad. Entonces, donde está Tm, colocamos masa por gravedad y nos va a quedar menos Tm por raíz de 2. ¿Ya? Y obviamente eso es menos mg raíz de 2. Y bueno, después hacemos lo mismo en la otra ecuación. ¿Por qué queda menos? Por la sencilla razón, a ver, tú dices acá, si nosotros, por ejemplo, esta ecuación la pasamos al otro lado, va a quedar negativo. Vamos a borrar un poquito acá para... Tú dices acá, ¿cierto? Sí, según yo no es negativo. A ver, veamos cómo es el proceso. Tenemos esta de acá, ¿cierto? Que es la que despejamos. De aquí, ¿qué fue lo que despejamos? Despejamos T1. Ya entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos queda T1 igual a Tm dividido raíz de 2 partido por 2, que es lo mismo que seno de 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos pasar como, bueno, en realidad lo que conviene hacer acá es decir T1 por raíz de 2 partido por 2 igual a Tm y T1 igual a Tm por 2 raíz.
partido raíz de 2. Ah, tú dices por qué quedó el signo. Creo que tiene que ver por el sentido de las fuerzas, pero no estoy seguro. Porque, claro, el despeje está como... El despeje sí está como debiese ser. Ya, voy a consultarlo porque... Disculpa. ¿sí? ¿Sí? No, será. Hablan del signo de TM, ¿cierto? Claro, del signo de TM, que está Es negativo. que si TM es la masa por el simple hecho de tener el peso, la tensión en el eje X, en el eje Y, por lo menos es negativa. Claro, Tiene yo que lo ser veía así. sí o sí, Debiese ser por eso. por la aceleración gravitacional. Digo. No sé. Claro, debiese ser por eso, porque el TM lo reemplazamos por el tema de que TM igual al peso. Pero es que T1 por seno de 45, si está en reposo sería T1 por seno 45 menos Tm igual a 0 y quedarían positivos, así que ¿por qué cambia a negativo después? Claro, ese es el tema. Quizás debe ser como un juego de signos. Lo voy a revisar bien y les voy a comentar. Pero Y puede otra ser, duda, ¿sí? ¿por qué es por raíz de 2 partido 2? Ah, porque eso es por el tema calculadora. Si nosotros sacamos el seno en calculadora de 45, eso por definición es raíz de 2 partido por 2. El tema está en que, no sé si se acuerdan de la racionalización, de que eso lo podemos racionalizar. Si Ah, multiplicamos ya. arriba y abajo, aquí nos va a quedar raíz de 2 partido por 2 porque estos finalmente se van como a eliminar. Sí, sí, sí. Ya. ¿Ya? Claro, y después haciendo el reemplazo en la primera ecuación es T1 coseno de 45 igual a T2. Entonces ahí se reemplaza lo que es T1 en el fondo se reemplaza pero por menos raíz de 2 mg. Y también el coseno de 45 grados es raíz de 2 partido por 2. O 1 partido por raíz de 2 que es lo mismo. Entonces queda raíz de 2 por m por g. Y el coseno es 1 raíz de 2. Entonces los raíces de 2 se van y nos queda simplemente T2 igual a mg. Claro, y aquí el tema es que igual lo coloca en negativo. Debiese ser por el tema del sentido. Porque obviamente si nosotros nos ponemos a pensar por el tema de hacia abajo. Pero en términos de la elaboración del diagrama, no tienen duda, ¿cierto? Respecto como de las fuerzas que hay en cada lado. Al menos yo no. ¿Ya? Ya entonces, bueno, después cuando se reemplaza acá, se obtiene, por así decirlo, esta expresión de acá. Y ahí si nos damos cuenta podemos obtener todas las tensiones. Tenemos la expresión que determina la tensión 2, la que determina la tensión 1, y también tenemos la expresión que determina la tensión M. Entonces ahí este ejercicio es como más conceptual y como que en el fondo ahí se van viendo todo el tema de cómo se formula. Aquí no nos dan datos teóricos, entonces obviamente si tuviéramos datos de cuáles son las masas, ahí podríamos obviamente reemplazar. Entonces no sé si tiene alguna otra duda de este ejercicio. ¿Podríamos ver a la diapositiva anterior? A la anterior a esta, ¿cierto? Sí. Ya. T1 igual. Ah, ya. Gracias. Claro, no, esto viene de acá netamente, o sea, aquí hacemos este despeje y reemplazamos por la equivalencia de coseno y seno, y bueno, ahí reemplazamos. Disculpa, tengo una consulta. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio tendríamos que hacer dos diagramas en cuerpo libre, ¿cierto?
El del bloque y el de las cuerdas. O sea, Porque claro, tenemos las fuerzas que interactúan sobre el cuerpo. El tema está en que nosotros vemos que nos vienen en reposo, entonces todas las fuerzas tienen que ser cero, y por eso mismo es que vemos, por ejemplo, aquí vemos la equivalencia entre la tensión acá sí es como si fuera solo el cuerpo. Si fuera solo el cuerpo, ahí tiene el peso y arriba tiene la masa, o tiene la cuerda, perdón, y ahí consideramos solo el cuerpo, pero después hacemos otro donde consideramos las tres cuerdas. Y el de donde consideramos las tres cuerdas, ahí vienen a hacerse estas equivalencias. Entonces, como tú lo dices, claro, ahí evidentemente tendríamos como dos diagramas, pues, uno con solo el cuerpo y otro donde se intersectan las tres cuerdas. muchas gracias. Ya. En este segundo ejercicio nos dicen que tenemos tres bloques. Dice que tenemos tres bloques que están conectados por dos cuerdas ideales. Este es como una especie de plano inclinado. Aquí tenemos el bloque A, que está abajo del plano, conectado a la polea. Aquí tenemos el bloque B, que está encima del plano. Y tenemos el bloque C que está colgando, ¿ya? Y nos piden que, o sea, nos dicen que el bloque, en este caso, el bloque A tiene masa M y se encuentra sobre una superficie horizontal. O sea, se encuentra acá, en la superficie horizontal. Después nos hablan de que está unida a un bloque B que pasa por de la misma masa, pero que se encuentra sobre el plano inclinado. Y también tenemos que una fuerza tira del bloque A, ¿ya? Nos dicen que una fuerza que tira del bloque A, dice que el bloque B está unido al bloque C mediante una cuerda ideal. O sea, entre el B y el C está esta cuerda ideal. Y también nos dicen que el bloque ideal cuelga verticalmente y se mueve con velocidad constante, ¿ya? O sea, nos dan toda esta información y nos piden el peso del bloque C, ¿ya? Entonces este es un sistema de poleas dentro de un plano inclinado, ¿ya? Entonces, con toda esta información que nos dan, tenemos que determinar de forma algebraica cuál es el peso del bloque C, ¿ya? Entonces, si nosotros tuviésemos que ver el tema del diagrama de cuerpo libre de esta situación, obviamente como son tres bloques, tenemos que ver las tres diagramas de cuerpo libre. En el caso de este bloque A, por así decirlo, tenemos una tensión que es la que tira de la cuerda, tenemos la fuerza que se aplica, también porque recordemos que nos dicen que una fuerza F tira del bloque A, entonces aquí tenemos esta fuerza F. Respecto del bloque B tenemos las tensiones hacia ambos lados, y respecto del bloque C tenemos el peso y también tenemos la tensión de esta cuerda. Aquí ponemos tensión 2 y aquí también, porque la que une el bloque B con el bloque C es la misma cuerda, y aquí colocamos T1 y aquí también entre el bloque A y el B porque es la misma cuerda, ¿ya? O sea que aquí estamos hablando de dos cuerdas distintas, la que une el bloque A con el bloque B y otra cuerda que une el bloque B con el bloque C, ¿ya? Y también tendríamos fuerzas normales en el caso del bloque A y el bloque B, porque están apoyados en una superficie. Entonces también hay unas fuerzas normales. Entonces esa sería como la representación esquemática de los diagramas de cuerpo libre. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que obviamente delimitar cuáles son las fuerzas que se producen en cada uno de los bloques. En el caso, por ejemplo, del bloque A, el bloque A está en reposo. Y tenemos la tensión 1 y la fuerza, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos la resta, nos va a dar igual a 0. O sea, en el fondo que la tensión 1 es igual a la fuerza. Luego del bloque B tenemos que hacer exactamente lo mismo. En el bloque B, ¿qué tenemos? Obviamente aquí dijimos que teníamos el peso. Aquí teníamos la fuerza normal. Y teníamos la tensión 1 y la tensión 2 a ambos lados. Entonces hacemos eje X y hacemos eje Y. Por ejemplo, si hacemos en el eje X, perdón, tenemos que, claro, hacia un lado tira la tensión 2
hacia otro lado tira la tensión 1, pero también tenemos una componente del peso que está asociada a este ángulo, donde nos damos cuenta de que si este es el peso, la componente en X está dada por este lado de acá. Y si recordamos el seno y el coseno, el cateto adyacente es el que roza con el ángulo, por tanto se usa coseno. Entonces aquí, en vez de coseno, se coloca seno, ¿ya? Cuando trabajamos con un plano inclinado, siempre en vez del que es, colocamos el contrario, ¿ya? O sea, si por ejemplo, acá nosotros vemos que es el cateto adyacente, en vez de colocar el coseno, vamos a colocar el seno, ¿ya? Esto solamente pasa cuando los cuerpos están en un plano inclinado. Y entonces aquí va a estar la expresión para el eje X del cuerpo B. Y para el cuerpo C, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el peso en el eje Y y tenemos la tensión, ¿ya? Entonces aquí simplemente tensión menos peso va a ser igual a 0. Por tanto, el peso del cuerpo C va a ser igual a la tensión 2, ¿ya? ¿Y qué es lo que podemos hacer ahora? Podemos obtener alguna expresión equivalente, porque por ejemplo nos dicen que, claro, PC es el peso del bloque C. De la primera ecuación podemos decir que la tensión 1 es igual a la fuerza, y por ende también podemos decir que de la ecuación 2, la tensión 2, si pasamos esto igualado a 0, la tensión 2 va a pasar sumando el mg seno de beta y la tensión 1, y obviamente sabemos que T1 es igual a F, por tanto aquí podemos reemplazar por F. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Por ejemplo, nos quedaría claro, T1 igual a F, el peso del cuerpo C es igual a la tensión 2, y ¿qué más tenemos? Claro, dijimos que la tensión 2 es igual a F más mg seno de beta. Ya entonces aquí también podemos hacer esta equivalencia. Por ejemplo, nosotros dijimos que el tema, o sea, aquí podemos reemplazar, por ejemplo, igualar en el caso de C en el eje Y. Claro, PC es igual a T2, entonces donde está la T2 podemos colocar PC. Entonces aquí que esto es T2, en vez de T2 podemos colocar PC. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos pedían a nosotros? Nos pedían el peso del bloque C. ¿Ya? Entonces, a partir de todas estas expresiones, pudimos representar de forma algebraica cuál es la expresión que nos permite llegar al peso de C. ¿Ya? No sé si aquí hay alguna duda. O, no sé, con cualquier parte del ejercicio. No, todo claro. Ya. Entonces aquí vamos viendo. No sé si alguien más quería hablar. ¿No? Está entendible. Eso. Ya, claro, aquí la clave es como ir viendo bien lo que nos dice el enunciado. Por ejemplo, el tema aquí es un desafío en el fondo, darse cuenta de que aquí tenemos una cuerda y aquí tenemos otra cuerda distinta. O sea, tenemos cuerdas distintas porque, claro, hay una cuerda que une el cuerpo B con el C, pero hay otra cuerda que une el cuerpo A con el B. Y obviamente de ahí todo el tema está en identificar las fuerzas en el eje X y también las fuerzas en el eje Y de estos cuerpos, y obviamente en base a eso elaborar los diagramas de cuerpo libre, entendiendo además que cuando hablamos de un plano inclinado, la función trigonométrica cambia, ¿ya? Ahora tenemos este tercer ejercicio, donde ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que en la figura una masa de disco M1 está unida a una cuerda y realiza un movimiento circular uniforme manteniendo un radio de R metros sobre una superficie horizontal sin roce.
hasta aquí, ¿qué es lo que nos dicen? Claro, tenemos un disco de masa M1, este disco de acá, ¿cierto? Y este disco se mueve en un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, un movimiento circular uniforme, perdón, manteniendo, ¿cierto?, este radio R, o sea, siempre todo el rato así. Pero a su vez, esta cuerda que une, digamos, este disco, pasa por un agujero pequeño en una superficie que es como una especie de tablón, por así decirlo. Y hacia abajo, en el otro extremo, hay una masa M2 que está colgando. ¿Ya? Entonces nos piden determinar la tensión de la cuerda. Es una única tensión porque hay una única cuerda. Y también nos piden la velocidad del disco. O sea, con qué velocidad, ¿cierto? Este disco se está moviendo, en este círculo que está formando. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda de la situación. De cómo El se cómo concibe. no, el ¿Sí? cómo plantearlo, no se me. Ya. No. O sea, pero se entiende qué es lo que está pasando acá. Sí, Ya. O sea, es la misma cuerda. Esta cuerda en el extremo superior tiene un disco que va moviéndose en un radio R y abajo de esta superficie, en un hoyito, está la cuerda por debajo y hay un cuerpo colgando. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la fuerza sobre el bloque. ¿Ya? En este caso, el bloque tiene una tensión hacia arriba y hacia abajo tiene un peso, que es masa 2 por gravedad, que es su propio peso. Y eso obviamente está igual a cero, porque estamos diciendo que este cuerpo, o sea, está como en una especie de reposo, está como estático, está en reposo colgando, como aquí dice, verticalmente. Ya, entonces esa es la primera ecuación que obtenemos. Ahora bien, queremos determinar cuál es la fuerza en el eje del disco, ¿ya? Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a saber que como este es un movimiento de tipo circular, lo que tenemos que concebir es, en primera instancia, cuál es la distancia que se recorre, cuál es la aceleración que se recorre y ir viendo el tema de la ecuación. Ya, o sea, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Teta, teta, por así decirlo, circunflejo, si no me equivoco, este puntito, es igual a la velocidad dividido el radio, ¿ya? También si nosotros hiciéramos la fuerza, por así decirlo, de la sumatoria de fuerzas en el disco, claro, tenemos un radio R y tenemos una masa M1 y el movimiento que describe, claro, está dado por masa por aceleración. En este caso tenemos la tensión de la cuerda y tenemos claro, M1 por su aceleración, donde acá la vamos a definir como R por teta cuadrado. Entonces, si nosotros asumimos además que teta es V partido R, entonces aquí simplemente vamos a poder dividir. Aquí nos va a quedar, en este caso, tenemos la M1, tenemos la aceleración y tenemos también menos M1 por R teta cuadrado igual a menos T. Entonces, aquí también tenemos que ver cómo se definía la tensión. La tensión se definía M2 por G. Entonces, donde está la tensión, reemplazamos por M2 por G. Y entonces, como esto era igual a la tensión, entonces ahora sabemos que podemos reemplazar y calcular cuál es la velocidad, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, pasamos el radio que está dividiendo a multiplicar y pasamos la masa que está multiplicando a dividiendo, nos va a quedar v cuadrado igual a m2 por g y eso dividido entre r. Entonces ahí después sacamos como la raíz cuadrada, por así decirlo, ¿ya? Entonces, aquí esta formulación depende netamente del movimiento rectilíneo, o sea, del movimiento circular uniforme, ¿ya? Donde aquí vamos viendo el tema de cómo se define la aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? En un movimiento circular uniforme. Entonces ahí tenemos que ver qué es la rapidez angular al cuadrado por r. Entonces, si hacemos ese reemplazo, vamos a obtener el por así decirlo, la equivalencia.
pero aquí se hace lo mismo, o sea, se hace el tema de cómo estamos viendo un movimiento, aquí tenemos que ver como a través del radio, no como una especie de eje. Entonces, ahí vemos que, claro, es masa por aceleración, pero tenemos que entender cómo se concibe la aceleración en términos de un movimiento circular. Y después se relaciona con la otra ecuación y se llega como a que la velocidad está dado por esa expresión. Y lo que nosotros nos pedían era en primera instancia la velocidad del disco y, o sea, básicamente eso. También tenemos cómo es la tensión, que la obtuvimos de acá, ¿cierto? Que era masa 2 por gravedad. No sé si hay alguna duda. Para que sí pasemos al ejercicio número 4. ¿Podría retroceder una lámina? ¿Acá o No, la otra. La ya? otra. Ya, eso, a ver. Ah, sí. O sea, en el fondo hay que saber un poco las ecuaciones del movimiento circular, ¿ya? Sí, no, no hay problema. Entonces vamos a pasar al tercer ejercicio, al cuarto ejercicio. Nos dicen en la figura una partícula de masa m está unida a una barra vertical mediante dos cuerdas. O sea, tenemos esta masa m y está unida a esta barra a través de estas dos cuerdas. Nos dicen que la partícula gira con velocidad constante alrededor de la barra, o sea, como de esta manera. Y dice que ambas cuerdas miden lo mismo, miden L metros y que la distancia entre la unión de las cuerdas en la barra es de 10 metros. Ya, o sea, la distancia entre la unión de las cuerdas, o sea, entre esta cuerda, esta unión, ¿cierto? Y esta otra unión es de 10 metros. 10 metros. Y nos piden la tensión de la cuerda superior e inferior. Claro, son dos cuerdas distintas a pesar de que miden, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, están unidos a esta cuerda, a estas dos cuerdas, en esta barra, y giran alrededor de la barra. No sé si hasta aquí hay alguna duda del ejercicio. Ya para que sí pasamos a la resolución. Entonces aquí, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender como todos los movimientos que se producen, todas las fuerzas que se producen en este sistema. Entonces tenemos que definir un ángulo beta que se relaciona con la horizontal que se produce acá. Tenemos la bola, por así decirlo, y tenemos acá el ángulo que se produce con esta tensión 1 y obviamente con esta otra cuerda que es la tensión 2, también se produce un ángulo beta. De respecto de la masa tenemos el peso y tenemos también una especie de radio que se forma porque este movimiento es de tipo circular, ¿ya? Aquí tenemos un movimiento de tipo circular. Entonces, en realidad las únicas fuerzas que actúan son sobre el cuerpo es la tensión 1, la tensión 2 y el peso del cuerpo, ¿ya? El tema es que, por ejemplo, obviamente como hablamos de un ángulo, va a ser una componente en cada eje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí vemos el tema del eje ρ, porque este es un movimiento de tipo circular, ya, o sea, es respecto del radio. Entonces aquí nosotros tenemos, claro, masa por aceleración es menos rθ al cuadrado, que es lo mismo que vimos. Entonces, aquí tenemos que ver cuáles finalmente son las componentes que se están produciendo respecto de la tensión. Entonces, por ejemplo, si vemos el cuerpo por separado, aquí tenemos la bola, aquí tenemos las tensiones, esta por ejemplo es la tensión 1 y esta es la tensión 2, y si dibujamos acá la horizontal por así decirlo, aquí tenemos beta, aquí tenemos beta,
Entonces nos tenemos que preguntar, por ejemplo, respecto de la tensión 1, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que es un coseno en ambos lados porque estamos hablando del lado adyacente. Si hablamos del radio, es el lado adyacente, o sea, todo esto es adyacente a este ángulo beta. Entonces, por eso mismo es que colocamos coseno. Y obviamente colocamos también el tema de cómo se están moviendo hacia dentro del círculo, o sea, apuntan hacia dentro del círculo, le colocamos signo negativo, ¿ya? Y esta sería como la expresión que determina el radio del círculo, o sea, nosotros nos basamos en el radio del movimiento circular y siempre es como una fuerza que en el fondo, por así decirlo, consideramos positivo si va hacia afuera del círculo, entonces estas fuerzas van hacia adentro del círculo, esta tensión 1 y esta tensión 2. Por eso es que llevan el signo negativo, ¿ya? Y ahora el tema está en ver también cómo nosotros podemos definir el radio, cómo matemáticamente podemos definir el radio que se está produciendo en esta circunferencia, o sea, este radio de acá, cómo lo podemos definir. Entonces, si nosotros hacemos un triángulo rectángulo, o si en el fondo consideramos las variables que están metidas acá, claro, tenemos la distancia y tenemos el radio, ¿ya? Y tenemos L. El tema es que si nosotros consideramos como la mitad de un triángulo, aquí sería como, si fuera este triángulo, por ejemplo, aquí sería L, aquí sería R y aquí sería D medios, que es como la distancia dividida por 2. Entonces, si nosotros calculamos el teorema de Pitágoras, nosotros ¿qué sabemos? Que L cuadrado es igual a, bueno, la hipotenusa al cuadrado igual a los lados al cuadrado, ¿ya? Es como el triángulo que se forma acá, ¿ya? Ahora, si nosotros lo elevamos al cuadrado, nos va a quedar L cuadrado igual a R cuadrado más D cuadrado dividido por 4, ¿cierto? Entonces nosotros podemos pasar dividiendo, o restando, perdón, y sacando raíz, y nos va a quedar acá L cuadrado menos D cuadrado dividido 4, que es lo mismo que tenemos acá, ¿ya? Y a su vez podemos asumir las relaciones trigonométricas, por ejemplo el coseno. Sabemos que el coseno relaciona el adyacente con la hipotenusa y por así decirlo, el adyacente es R y la hipotenusa es L. Entonces nos va a quedar que el coseno del ángulo es R partido L, ¿ya? Y desde eso también podemos, obviamente tenemos la ecuación de que V es igual a teta por R. Es como la especie de ecuación básica. Entonces podemos despejar teta. Y con esto podemos reemplazar acá. ¿Eso qué quiere decir? Donde está la L cuadrado, podríamos reemplazar. Donde está en el fondo, aquí también podríamos reemplazar. Reemplazamos todo esto en esta expresión. Y nos va a quedar esta expresión de acá. ¿Ya? Y ahora también tenemos el eje Z, que es paralelo a la barra. Es como una especie de eje que está por acá. Y ahí tenemos que estudiar la otra componente que se produce de la tensión. Si nosotros estudiamos esta componente de acá, ahora estudiamos esta componente de acá. Esta es como el eje Z. Estudiamos como la componente que lleva el seno, porque es el cateto opuesto a este ángulo beta, entonces lleva seno. Y aquí tenemos que ver que apuntan hacia arriba, ¿cierto? Entonces, aquí apunta hacia abajo, o sea, apunta hacia afuera del círculo. Y dijimos que si apuntaba hacia afuera del círculo, iba a llevar signo positivo. Y a su vez también tenemos que aquí hay un peso que es, por así decirlo, negativo. Entonces ahí tenemos también la inclusión del peso en esta ecuación. Y con eso
podemos, por ejemplo, despejar T2. T2 en función de qué? Del T1, ¿cierto? Y también en función del peso. Nos va a quedar esta expresión de acá, ¿ya? Y con eso también podemos reemplazar lo que obtuvimos acá en la primera ecuación, donde está T2. La colocamos acá y nos va a quedar toda esta gran ecuación de acá. Si desarrollamos algebraicamente, también podemos reemplazar el tema del radio y nos va a quedar que T1 es todo esto. Fue harto, ¿no? Fue harto. ¿Entendieron algo, no? Más o menos. O sea, este No, ejercicio en- ¿cómo? no es que no entiendo cómo va llegando a esos valores. Sí, que aquí que está bastante enredado. O sea, es que este es un movimiento, aquí mezclamos movimiento circular con todo este tema de las fuerzas. Entonces, aquí tenemos dos ejes, que es el eje Z y el eje ρ. No sé si vieron eso en clases. Eso del eje Z y el eje ρ. No, No, ya. Eso se produce cuando descomponemos las fuerzas que hay en un cuerpo que hace movimiento circular, donde está sujeto a cuerdas. Entonces, aquí fuimos viendo, por ejemplo, equivalencias. Por ejemplo, vimos que para el primer caso, que es el eje, aquí qué es lo que vamos viendo, ya el tema de las tensiones. Como un movimiento circular, lo hacemos en torno al radio, la primera ecuación, y vemos que aquí hay dos ángulos, y vamos viendo respecto de cada tensión cuál es el lado del ángulo, y es el cateto adyacente a este ángulo. Entonces, aquí la tensión 1 tiene un componente que es en el eje del ángulo, y hay otro componente que es paralelo al ángulo. Entonces, aquí, por ejemplo, definimos coseno con las tensiones 1 y 2. De partida apuntaban hacia adentro del círculo y por eso le colocábamos negativo, porque se suponía que era positivo si apuntaba hacia afuera. ¿Y qué es lo que teníamos después? Todo este tema de que obviamente como estamos hablando de la tensión 1 en el eje del radio, que este eje de acá la parte de la tensión 1 es con coseno, porque estamos hablando de que es el cateto adyacente a la hipotenusa, al ángulo, perdón. Entonces, si la hipotenusa es T1, y aquí tenemos la componente R, la componente en R es adyacente al ángulo, y por eso ocupábamos coseno. Entonces, aquí también veíamos cómo se definía la aceleración en el movimiento circular. Entonces, ocupábamos esta ecuación de acá. Y después hacíamos el teorema de Pitágoras para entender un poco esta situación de acá, el triángulo que se formaba acá. Donde qué era lo que teníamos. Aquí, por ejemplo, tenemos la tensión 1, que también, bueno, en realidad tenemos L. Si consideramos toda la cuerda, tenemos L. Aquí tenemos el ángulo beta. Aquí tenemos R y aquí tenemos, aquí todo esto es D, pero si consideramos este lado nomás va a ser de medios, ¿ya? Entonces aquí tenemos el radio, y si nosotros aplicamos teorema de Pitágoras, nos va a quedar que L cuadrado es de medios, porque es uno de los lados al cuadrado, o sea, de medios, y el otro lado, ¿cierto? Que vendría a ser R al cuadrado, o sea, la suma de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces aquí, si desarrollamos un poco, nos va a quedar igual a d cuadrado dividido por 4 más r cuadrado, y eso igual, si despejamos por ejemplo la r, esto que está sumando va a pasar restando, y como que aquí en el fondo lo que hacemos es despejar r, y sabemos que r está metido aquí en el coseno.
Sabemos que coseno de beta es R partido L. El coseno siempre es el adyacente dividido la hipotenusa, ¿cierto? El adyacente es el radio y la hipotenusa es L. Y después de eso también tenemos la expresión del radio, por así decirlo. Tenemos una expresión que aquí relaciona teta con V y R. Y bueno, hacemos el reemplazo, por ejemplo, de R. Hacemos también el reemplazo de V, hasta acá. Y todo eso da como esta expresión de acá. O sea, que, por ejemplo, acá ya se ve como un poco como de aplicación de todas las fórmulas que se van haciendo. Y después hacemos el otro eje, que es el eje Z, que en este caso es como el eje que está paralelo a la barra de acá, porque tenemos uno que es con el radio y otro que es paralelo al radio. Entonces, aquí en vez de colocar coseno, colocamos seno, porque si nos damos cuenta, estamos hablando de esta componente de acá, que es como paralela a beta, opuesta, y por tanto se ocupa el seno, y como apunta hacia aquí arriba, entonces le colocamos signo positivo. Y aquí sí le colocamos signo negativo porque esta componente de la tensión 2 apunta hacia abajo. Y también tenemos hacia abajo el peso y por eso le colocamos menos peso. Y lo mismo, también buscamos cierta equivalencia y vamos como despejando, ¿ya? Igual es harto procedimiento para este ejercicio. Creo que no sé si era este otro ejercicio de la guía que lo tenían como desafío, porque obviamente en términos de complejidad es bastante poco Era probable que ese. entre algo así. ¿Cómo? Ese es el desafío que sale en la guía. Sí, pues, este lleva harto análisis. Tenemos que entender cómo es el movimiento alrededor de esta barra. Si nos vamos dando cuenta, tenemos que visualizar respecto del radio, después respecto de la barra, y ahí obviamente nos vamos dando cuenta que es harta la formulación que se va haciendo. Entonces, es como un desafío, ¿ya? Y después propuse un último ejercicio, que es de un auto, ¿ya? En estos últimos 10 minutos que nos quedan, vamos a hacerlo. Dice que en la figura este auto de masa M se mantiene en reposo y es sostenido sobre una rampa por una cuerda de masa despreciable. O sea que va pasando sobre esta rampa. Dice que tenemos que determinar la tensión máxima de esta cuerda para que el auto no se eleve, ¿ya? Entonces tenemos que determinar cuál es esta tensión, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo mismo, hacemos las fuerzas que están actuando sobre este vehículo. Como el vehículo está parado, tiene una fuerza normal. También tiene un peso. Obviamente el peso se distribuye en este ángulo lambda. Y tenemos también una cuerda que lo sostiene, que también se produce un ángulo beta. Y obviamente tenemos la tensión del cable, pero como hay un ángulo, se distribuye en el eje X y en el eje Y, ¿ya? Entonces nos preguntan cuál tiene que ser la tensión de esta cuerda para que el auto no se eleve, o sea, para que el auto se quede ahí como en reposo, ¿ya? Y para eso simplemente tenemos que ver en cada eje, por ejemplo, para el eje X, tenemos que ver qué fuerzas están actuando y para el eje Y también. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, y si por ejemplo vemos que es una única cuerda, entonces estamos hablando de que vamos a tener que definirla simplemente como T, como la tensión de la cuerda. A su vez tenemos que en el eje X y en el eje Y está actuando el peso y está actuando la tensión. O sea, son como las únicas dos fuerzas que hay. Entonces en el eje X va a ser la componente X de la tensión menos la componente X del peso igual a 0, porque queremos que el cuerpo no se eleve, el auto. Y en el eje Y va a ser lo mismo. La componente ni de la tensión menos el peso en componente Y, ¿cierto? Igual a 0, ¿ya? Y la componente en X de la tensión, si nosotros nos vamos dando cuenta, tenemos un coseno y un seno. Aquí vamos a definir el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo.
recordando que por así decirlo, las funciones se cambian, donde es coseno va a seno. Entonces, por ejemplo, la componente en X de la tensión relaciona el ángulo beta, donde ¿qué tenemos que ver? ¿Cuál es el cateto, por así decirlo, que representa la X? Es este de acá, es el cateto adyacente al ángulo. Debiese llevar el coseno, pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces tenemos t coseno de beta, y luego, ¿qué tenemos? Tenemos que ver el tema del peso, y aquí el peso está asociado con un ángulo aquí abajo. Entonces aquí vemos la componente en X del peso, que es esta, que se relaciona con lambda. Entonces aquí esta componente en X es respuesta del seno del ángulo, y aquí la componente en X era respuesta del coseno, ¿ya? Entonces si nosotros hacemos t coseno de beta menos mg seno de lambda, nos va a quedar esta expresión de acá. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que aquí está sobre un ángulo, sobre una inclinación, y el ángulo está acá. En cambio, aquí arriba la cuerda está inclinada a la cuerda, pero la cuerda no está sobre el plano. Entonces, aquí el cambio, por así decirlo, respecto del ángulo se va viendo acá. Porque, por ejemplo, si este es el peso, tiene una componente en X, que es como que la componente en X es adyacente a este ángulo lambda, y ahí le colocamos, en vez de coseno, le colocamos seno, pero es porque está sobre este ángulo. Pero aquí es distinto, aquí no se cambian los, por así decirlo, las funciones. Por ejemplo, aquí la componente en X es la adyacente al ángulo, y la adyacente relaciona coseno, y se deja coseno porque se está levantando el auto, o sea, está sobre el auto el cable, por así decirlo. Pero acá, que está el cateto adyacente con el eje, con el ángulo, en vez de colocarle coseno, le colocamos seno, pero es porque está sobre el plano inclinado. Entonces, en estos ejercicios solamente le cambiamos la función cuando está sobre un plano inclinado, sobre este lambda. Entonces aquí ya tenemos expresadas las componentes en X y las componentes en Y. O sea, la componente en X del peso es mg seno de lambda, la componente en Y es mg coseno de lambda, pero para la tensión la componente en X es t coseno de beta, y para el eje Y es t seno de beta, ¿ya? Y si nosotros hacemos esto, obviamente si pasamos al otro lado nos van a quedar estas expresiones de acá, ¿ya? Y por lo mismo nos piden determinar el valor de la tensión máxima de la cuerda para que el auto no se eleve. Entonces aquí en ambos tenemos la tensión, y que simplemente vamos a dividir. Por ejemplo, del primero nos va a quedar mg seno de teta, ¿cierto? Seno de lambda, perdón, dividido entre coseno de beta. Y también podemos despejar la de la segunda. Nos va a quedar mg coseno de lambda, por así decirlo, dividido entre seno de beta. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Aquí simplemente lo que hace es sumar las dos ecuaciones para obtener una tensión. Dice que la descomposición del eje Y no hay fuerza normal, debido a que la cuerda está ejerciendo la fuerza máxima para que el auto no se eleve. O sea, en el fondo, al aplicarse la fuerza máxima, no hay fuerza normal, porque se está haciendo que el auto no se eleve. Entonces no hay fuerza normal. Y dice que si la tensión fuese menor a la tensión máxima, o sea, en el fondo aquí estamos viendo cuál es la tensión máxima que hay que aplicar para que el auto no se eleve. Si la tensión que se aplica es menor a la tensión máxima, entonces sí va a haber normal, pero como es la máxima posible, no va a haber normal. Ya. Y por eso es que sumamos las dos ecuaciones, porque estamos viendo el tema de cuál es la tensión máxima que hay que... Es el tema de la tensión máxima que hay que aplicar, ¿ya? Entonces aquí como que mete un poco de por qué no hay fuerza normal en esta situación de acá.
y también el tema de que es porque esta tensión máxima hace que el auto no se eleve. Es como la máxima fuerza. ¿Ya? No sé si aquí hay alguna duda. En general, cómo se sienten para la prueba? ¿Podría retroceder la lámina, por favor? ¿Ya? Retroceder una. La anterior a esta, ¿cierto? Acá. Sí, eso. Ya. ¿Cuál es tu duda? No, estaba viendo. Ya, en todo Sí, caso, yo les voy a compartir este PPT para que igual puedan ir repasando. Y en cuanto como a ver los objetivos de la sesión, claramente fuimos resolviendo ejercicios de la guía. También vimos diferentes tips y obviamente fui respondiendo las dudas, entonces cumplimos los objetivos que al comienzo nos propusimos, ¿ya? Así que, bueno, la sesión llegaría hasta acá, como no hay más dudas. Y el día miércoles habría la sesión extra, por así decirlo, también para ver más ejercicios. Así que eso, si no hay más dudas, Eric, una consulta. ¿sí? El miércoles podríamos empezar como unos 5 minutos después. Es que hay gente que tiene taller, entonces para ver si alcanzan a llegar a su casa. Unos Sí, 5, si quieren un poquito más. sí, no sé qué les parece a los demás. Si yo con unos No 5 o sé, 10 ¿a qué hora minutos proponen? alcanzo a 8 y llegar. media. No tengo problema si ustedes están de acuerdo. yo no tengo problema. Entonces, ¿a qué hora? Unos 10 minutos más. Ya no hay problema. Ya, muchas gracias. Ya no hay de qué. Que estén bien, chicos, y suerte en sus próximas evaluaciones. Yo. Ya, Muchas chao, gracias, chao. cuídate. Chao, gracias. Igualmente, chicos.